Buenos días. En esta clase continuaremos viendo la unidad 2, extensión del análisis mendeliano, y comenzaremos a tratar el tema herencia del sexo, herencia ligada al sexo y determinación del sexo. Un individuo puede ser hembra o macho, puede tener sexo femenino o sexo masculino. En la mayoría de estos casos, el sexo está determinado por cromosomas sexuales. Estos organismos contienen dos tipos de cromosomas, los llamados autosomas y además los cromosomas sexuales. Tanto los autosomas como los cromosomas sexuales forman parte del complemento cromosómico normal de una célula en un organismo. La mayoría de los cromosomas de un genoma son los denominados autosomas. Son aquellos cromosomas diferentes de los cromosomas sexuales. Estos cromosomas sexuales se pueden presentar en menor número que los autosomas y generalmente solo hay un par de cromosomas sexuales en los organismos diploides. Por ejemplo, en los humanos, las células del cuerpo, las células somáticas, contienen 46 cromosomas. 2n igual a 46 cromosomas. Es decir, 22 pares de cromosomas denominados autosomas, homólogos, más 2 cromosomas sexuales. En las mujeres, en el sexo femenino, las células somáticas contienen un complemento cromosómico que está formado por 44 cromosomas autosomas más 2 cromosomas sexuales. Esos 2 cromosomas sexuales son 2 cromosomas X. Son cromosomas homólogos con idéntica morfología, por lo tanto son homomórficos. Sabemos que cada gameta contiene la mitad del número cromosómico de la especie. Cada óvulo o cada gameta femenina contiene 22 autosomas más un cromosoma sexual, un cromosoma X. Cada gameta producida por la mujer, en este caso los óvulos, llevan 22 autosomas más un solo cromosoma sexual. En el caso del sexo masculino, en los humanos, también sus células somáticas contienen 46 cromosomas. Su complemento cromosómico normal estará formado por 44 cromosomas autosomas más 2 cromosomas sexuales, el cromosoma X y un cromosoma Y. El par de cromosomas sexuales es diferente. Tienen diferente estructura, tienen diferente tamaño y diferente morfología. Por lo tanto, son heteromórficos. Las gametas masculinas, los espermatozoides, van a llevar la mitad del número de cromosomas de la especie. Habrá gametas que llevarán 22 autosomas más solamente el cromosoma X como cromosoma sexual, y habrá gametas que llevarán 22 autosomas más un cromosoma Y como cromosoma sexual. Veamos otro ejemplo. La mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. En esta imagen podemos observar a una mosca de la fruta hembra de mayor tamaño y una mosca de la fruta macho de tamaño un poco menor. Drosophila melanogaster tiene 8 cromosomas. 2n igual a 8 cromosomas. Vemos aquí cómo están representados los cromosomas de la hembra y una representación de los cromosomas del macho. Cada uno de estos cromosomas tiene su homólogo, que se representaron con un mismo color,
y vemos que en los cromosomas de la hembra hay 2 cromosomas X. Son los cromosomas sexuales. La hembra de Drosophila es XX. Son cromosomas idénticos, por lo tanto son homomórficos. Tienen la misma morfología. En el caso de los cromosomas del macho, posee 2 cromosomas sexuales diferentes, un cromosoma X y un cromosoma Y. Tienen diferente tamaño, tienen diferente morfología. Son heteromórficos. Otro ejemplo, vamos a observar en algunos hemípteros, esta especie posee 14 cromosomas. La hembra de esta especie, por lo tanto, va a tener 12 autosomas más los cromosomas sexuales. Como es una hembra, tiene cromosomas XX, que son los cromosomas sexuales. El macho de esta especie posee 12 autosomas más los cromosomas sexuales, que serían los cromosomas X e Y. Las plantas vasculares presentan varios tipos de determinación del sexo. Entre ellas podemos encontrar algunas especies dioicas que muestran dimorfismo sexual semejante al de algunos animales, ya que tienen plantas que se encuentran en pies femeninos y otras plantas que se presentan en pies masculinos. Por ejemplo, esto ocurre en el mamón, en el sauce, en algunas palmeras datileras. Hay otras plantas, por ejemplo, Melandrium album, que pueden presentar una pareja de cromosomas que no son idénticos al resto y que están asociados con el sexo. Podríamos decir que esas plantas, esas especies, poseen cromosomas sexuales. Por ejemplo, Melandrium album tiene 24 cromosomas. 2N igual a 24 cromosomas. Las plantas que se comportan como femeninas van a presentar 22 autosomas más 2 cromosomas X. Estos serán los cromosomas sexuales. Esas plantas producen solamente flores pistiladas, es decir, flores que contengan estigma, estilo, ovario y dentro del ovario los óvulos. Son flores femeninas. Por otro lado, tenemos las flores que se comportan como masculinas. Estas tendrán 22 autosomas más un cromosoma X y un cromosoma Y, que serán los cromosomas sexuales. Las plantas que se comportan como masculinas solamente producen flores estaminadas. Son flores con estambres anteras, por lo tanto, producirán granos de polen y serán las polinizadoras. Vimos hasta aquí cómo existe un sistema que se denomina determinación del sexo, se denomina sistema XY. ¿Por qué? Porque los cromosomas sexuales son un cromosoma X o un cromosoma Y. Esto se observa en el ser humano, en los mamíferos, en la mosca drosófila, en algunos hemípteros y en algunas especies vegetales como Melandrium album. Existe otro sistema de determinación del sexo que se denomina sistema X0 o sistema Protenor. Es un sistema propio de algunos coleópteros, de algunos hemípteros, chinches, de algunos ortópteros, entre otros insectos. En este caso, las hembras van a contar con 14 cromosomas. 2N igual a 14 cromosomas será el número somático de las hembras. Pero los machos tienen un número cromosómico diferente. Los machos poseen 2N igual a 13 cromosomas. Tienen un cromosoma menos.
Por lo tanto, las hembras tendrán 12 autosomas más un par de cromosomas sexuales, XX. Y los machos tendrán 12 autosomas más solamente un cromosoma sexual, el X. No tienen cromosoma sexual Y. Por lo tanto, esto hace que tengan solamente 13 cromosomas los machos. Si nosotros sacamos gametas, las hembras van a producir gametas que van a llevar la mitad del número cromosómico de la especie. Y van a producir gametas que van a llevar un cromosoma sexual, el X. Los machos también van a producir gametas que llevan la mitad del número cromosómico de la especie, pero van a producir gametas que van a llevar un cromosoma sexual, en este caso el X, y gametas que no van a llevar cromosomas sexuales. Es decir, estas gametas solamente van a llevar autosomas, no van a llevar cromosomas sexuales. Al combinarse en el momento de la fecundación cada una de estas gametas, las gametas que lleven cromosomas X formarán hembras, XX. Una gameta de las hembras que lleva el cromosoma X, si se combina con una gameta de los machos que no trae el cromosoma X, dará un individuo con un número de cromosomas menor. Será macho. Tendrá solamente 13 cromosomas. Un ejemplo dentro del sistema X0 o protenor es la langosta, un ortóptero. En esta figura podemos ver cómo la hembra de la langosta tiene mayor tamaño que el macho. Generalmente en los insectos las hembras tienen mayor tamaño que los machos. La hembra es la que tiene 24 cromosomas. 2N igual a 24 cromosomas. Por lo tanto, la hembra tendrá 22 autosomas más un par de cromosomas X. El macho tiene 23 cromosomas. Tiene un cromosoma menos. En su complemento tendrá 22 autosomas más un cromosoma X. No tiene cromosoma Y. Eso hace que su número cromosómico sea menor al de la hembra. Si sacamos gametas, las hembras van a producir gametas que van a llevar la mitad del número cromosómico, es decir, 11 autosomas más un solo cromosoma X. El macho formará dos tipos de gametas. Gametas que van a llevar 11 autosomas más un cromosoma X y gametas que solamente llevarán 11 autosomas, no llevarán cromosomas sexuales. Es decir, esta gameta va a llevar un cromosoma menos. En el momento de la fecundación, al combinarse gametas femeninas que llevan un cromosoma X con gametas masculinas que llevan un cromosoma X, se combinan y producen una hembra. XX dará hembra, 11 autosomas más 11 autosomas me dará 22 autosomas, más 2 cromosomas X será una hembra con 24 cromosomas. Las gametas femeninas que se combinan con gametas masculinas que solamente traen 11 autosomas y no traen cromosomas sexuales, formarán individuos con 22 autosomas más un cromosoma X, es decir, individuos con 23 cromosomas. Los individuos con 23 cromosomas serán machos. No tienen otro cromosoma sexual, por lo tanto, tienen un cromosoma menos que las hembras.
existe otro sistema de determinación del sexo que se denomina sistema ZW. Es un sistema propio de las aves. Lo podemos encontrar en algunas mariposas, polillas, en gallinas, reptiles, anfibios, en algunos peces. Dentro del reino vegetal hay una especie vegetal, Fragaria orientalis, que también tiene un sistema ZW. En este caso vamos a ver algunas diferencias con los sistemas de determinación del sexo que estuvimos viendo hasta este momento. Las hembras van a tener dos cromosomas sexuales diferentes, un cromosoma Z y un cromosoma W. Por lo tanto, van a ser heteromórficos y además las hembras van a producir dos tipos de gametas. Gametas que van a llevar el cromosoma sexual Z y gametas que van a llevar el cromosoma sexual W. Se dice que son heterogaméticas estas hembras. En el caso de los machos tienen un cromosoma sexual formado por un cromosoma Z y otro cromosoma Z exactamente igual. Son, por lo tanto, cromosomas homomórficos. En este caso, los machos van a producir un solo tipo de gametas, gametas que van a llevar un cromosoma sexual Z, es decir, se comportan como homogaméticos. Veamos un ejemplo. Las gallinas tienen 78 cromosomas, 2N igual a 78 cromosomas. Las hembras tendrán un juego de cromosomas sexuales diferentes, un cromosoma Z y un cromosoma W. Su complemento cromosómico normal contiene 76 autosomas más 2 cromosomas sexuales, un Z y un W. Los machos van a llevar en su complemento cromosómico 76 autosomas más 2 cromosomas Z, que serán los cromosomas sexuales. Si sacamos gametas, vemos que las hembras, que son heterogaméticas porque producen gametas que van a llevar 38 autosomas más un cromosoma Z, un cromosoma sexual, y también van a producir gametas que llevan 38 autosomas más un cromosoma sexual W. En el caso de los machos, que son homogaméticos, solo producen un tipo de gametas, gametas con 38 autosomas más un cromosoma sexual que es el cromosoma Z. En el momento de la fecundación y al combinarse las gametas femeninas con las gametas masculinas, van a formar una gameta femenina que lleve un cromosoma sexual Z, se combina con una gameta masculina que lleva el cromosoma sexual Z, dará origen a un individuo macho. Tiene los dos cromosomas Z. ZZ, en este sistema ZW, es un macho. Las gametas femeninas que llevan el cromosoma sexual W combinadas con gametas masculinas que llevan el cromosoma sexual Z darán origen a individuos hembras. Tienen cromosoma sexual ZW, por lo tanto serán hembras. Otro sistema se denomina haplodiploide. Es típico de los insectos sociales. Es el caso de las abejas, avispas, hormigas. Por ejemplo, en las abejas se diferencian las hembras de los machos por el número de cromosomas que poseen. Las hembras tienen 32 cromosomas y los machos tienen la mitad del número cromosómico, solamente tienen 16 cromosomas. Estas hembras
por meiosis producen gametas, gametas con el número de cromosomas reducido a la mitad. Son gametas con 16 cromosomas. Los machos en las abejas no producen meiosis, producen gametas que mantienen el número cromosómico en 16 porque parten de una división celular que es la mitosis. Entonces, las hembras por meiosis originan gametas con la mitad del número cromosómico. Los machos no hacen meiosis, sino que sus células entran en mitosis y por mitosis generan células con 16 cromosomas. Cuando las células gaméticas de la hembra se unen con células gaméticas del macho, hay fecundación y originan un individuo con 32 cromosomas. Este individuo que tiene 32 cromosomas es una hembra. Otras gametas de la hembra, que no es fecundada por los machos, por partenogénesis o parto de vírgenes, originan individuos que tienen 16 cromosomas y que serán macho. Son los llamados zánganos. Dentro de las hembras que tienen 32 cromosomas, vamos a encontrar a las obreras y aquellas hembras que son alimentadas especialmente con miel jalea real, vamos a tener a la reina. En estos organismos, entonces, no existen los cromosomas sexuales para diferenciar machos de hembras. La sexualidad está dada por el número de cromosomas que tiene diferencia entre machos y hembras. Los individuos haploides son los machos, los zánganos, mientras que los individuos diploides son hembras. De los óvulos fecundados se desarrollan las hembras y de los óvulos no fecundados se van a producir los machos por un fenómeno que se denomina partenogénesis. No hay reducción del número cromosómico durante la espermatogénesis en los zánganos. La reina es fértil, tiene 32 cromosomas. La obrera es hembra y es estéril. Tiene 32 cromosomas también. La determinación del sexo en los vegetales también puede darse a través de sistemas cromosómicos. Vamos a ver algunos ejemplos. El sistema cromosómico de determinación del sexo en una especie vegetal denominada Rumex acetosella. Es un sistema cromosómico considerado simple porque dentro del complemento cromosómico de la especie se pueden observar cromosomas XX o cromosomas XY como cromosomas sexuales, según la planta vaya a dar flores femeninas o flores masculinas. Una planta que se comporta como femenina, que tiene 14 cromosomas, posee 12 autosomas más 2 cromosomas sexuales XX. Esta planta va a producir flores pistiladas. En cambio, las flores que se comportan, las plantas que van a comportarse como masculinas, van a producir flores estaminadas, productoras de granos de polen. Tiene 15 cromosomas, tiene un cromosoma de más. Si observamos, su complemento cromosómico está formado por 12 autosomas más 3 cromosomas sexuales, un cromosoma X y 2 cromosomas Y. Otro ejemplo es la especie Humulus japonicus, donde el sistema cromosómico está formado por cromosomas sexuales XX
en el caso de plantas que se comportan como femeninas, y cromosomas sexuales X y Y en el caso de aquellas partes de las plantas que se van a comportar como masculinas. Algunas variedades dentro del género Humulus presentan un sistema cromosómico más complejo. Las plantas que van a generar flores pistiladas tienen 4 cromosomas X y las que van a generar flores estaminadas tienen un sistema XX y Y. Existen también sistemas génicos de determinación del sexo. Hay una especie denominada Ecballium elaterium, el pepinillo del diablo, una cucurbitácea, que posee un sistema de determinación del sexo que es génico. Se trata de 3 alelos, por lo tanto es una serie alélica, y existe un orden de dominancia entre esos 3 alelos. Depende de cómo se vayan a combinar los alelos, la planta puede tener masculinidad, es decir, comportarse como planta masculina y producir flores estaminadas, o bien formar flores hermafroditas. Pero también, según cómo se vayan a combinar estos alelos, la planta va a producir solamente flores pistiladas y va a tener un comportamiento femenino. Ocurre también un caso de letalidad cuando estos alelos se combinan entre sí, dando letalidad, es decir, la muerte del individuo.